Bien, yo recomiendo, perdón, continuando con la grabación y pues tomando en cuenta sus dudas acerca del supuesto de investigación, yo siempre he recomendado, Katia, de trabajar con tanta afinidad posible con una persona o tanta desafinidad de manera individual. Porque, mira, yo te puedo decir, ¿sabes qué? Si tú la trabajas con otra persona, pues la carga de trabajo es menos, pero te mentiría. ¿Por qué? Porque cuando se trabaja entre dos, el número de hojas sube. Si, por ejemplo, lo trabajas de manera individual, el número de hojas se estima entre 50, 60 más o menos, ¿no? Por poner un estimado. Pero ya cuando lo trabajas en PINAS, el número de fundamentación teórica está entre 100, 120 cuartillas aproximadamente. Se duplica la carga. Es casi lo mismo que trabajarlo de manera individual. ¿Dónde están los problemas después? No siempre sucede, pero sí ha pasado. Es que yo hice más que ella, ¿no? Y nosotros nos están dando el mismo crédito a ambos. O es que ella no cumple con su parte y por eso no puedo entregar el capítulo. Entonces, todo este tipo de roces a veces suceden y normalmente como estudiante, pues lo que estás buscando es graduarte y sobre todo graduarte en tiempo y forma, sin atrasar todos los procesos, porque pues lleva su tiempo toda la secuencia de papeleo de la SEP estatal. La recomendación aquí es que si tú ya tienes un tema, si tú ya tienes la determinación de un tema, si te interesa ese tema y estás yendo sobre en este caso, el método de titulación tesis, lo trabajes tú sola. Si consideras que hay otra persona afín con la que puedes trabajar y con la que consideras que no van a haber atrasos, y te digo atrasos porque normalmente la revisión de un apartado o una parte de la tesis, cuando tú la llevas a las oficinas de la escuela, pues sí es un poco tardada porque pues tienen otros documentos, tienen monografías y otras licenciaturas para revisar. Entonces imagínate que tú digas, no sé, vamos a dividir el capítulo número uno, tú haces la mitad, yo la mitad, y lo juntamos y de repente la otra persona pues no hizo su parte y tú la mandas nada más la mitad, vas a esperar un mes y medio para que te revisen esa mitad cuando ni siquiera es un capítulo entero. Todo va a depender de eso, Katia. Pero también va a depender de ti, de cómo te adecues, cómo te ajustes y pues como te digo es lo mismo. O sea, si lo haces de uno, haces entre 50 y 60. Si lo haces entre dos, haces entre 100 y 120. O sea, básicamente es lo mismo, solo que con dos nombres en la portada. Ah, y no vais a creer que se imprime nada más una copia, porque pues es de dos, ¿no? Al contrario, cada quien imprime sus copias. Porque también eso se sucedió a unas chicas que estuve asesorando. Pues ellas creían, ¿no? Vamos a imprimir nuestras copias de tesis y vamos a imprimir pues un juego para las dos, porque pues somos dos, somos el mismo tema y todo. Y no, normalmente las escuelas por protocolo te piden que cada quien imprima sus propios juegos. Ok, gracias, maestro. No te asustes, ¿ah? No te asustes. No te asustes, no pasa nada, al contrario. O sea, son cuestiones de por medio. Contestando a tu pregunta, Seira, antes de continuar con la información, la práctica documento es exactamente lo mismo que una monografía, pero basándote en un esquema de trabajo. Por ejemplo, mi compañero se tituló por documento, pero en el caso de él, su titulación por documento fue sobre estrategias de enseñanza en las matemáticas. Y lo que mencionó en su documento fue desde la implementación hasta el resultado que le dio la estrategia. O sea, ese fue su documento. Es como que el resumen de las prácticas que ya llevaste a cabo en una escuela, porque las prácticas en la escuela normal son obligatorias y te negrean así, bueno, al menos la experiencia de mi compañero es que sí te negrean bastante. Básicamente todo lo que es el material de la maestra, pues tú se los patrocinas. Desde los periódicos murales, todo lo que son las listas de conducta, o sea, todo eso es patrocinio tuyo. Entonces sí está un poco negreado el asunto por allá. Sí quedó claro todo ese tipo de preguntas. Me gusta mucho que me hagas preguntas al respecto. Realmente creo que es bueno por allá. No se me desesperen, obviamente están a muy buen tiempo para iniciar una tesis, para iniciar una tesina, una monografía, están entrando en un tiempo excelente, específicamente porque hay la oportunidad de trabajarlo, específicamente porque estamos llevando toda la par y lo ideal es que cuando ya termines tu última materia, ya tengas listo tu trabajo de titulación, ¿no? Para que estás terminando tu última materia, estás pagando el proceso de titulación y pues ya estás entregando no solamente el capítulo 1, sino que toda la tesis completa o el 80% de la tesis para que se someta a revisión.
Maestro, tengo otra duda. Nosotros también vamos a hacer búsqueda de contenido. Búsqueda de contenido. No entiendo. Sí, lo que pasa es que... ¿eh? Habla. Creo que se refiere al marco teórico, maestro. Ah, el marco teórico, la revisión de la No, literatura. no, 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 no. Lo que pasa es que hay una, bueno, por lo que yo vi, se les da como aquí es de la normal, pero se les da una semana como para ir a una escuela a buscar contenido de los maestros. Pero yo pensé que eran observaciones o prácticas como la de nosotros y no, así se les denomina como búsqueda de contenido. Sí, es cuando van buscando entre algún tema o idea de investigación, van visitando escuelas o en la misma escuela donde están haciendo sus prácticas para buscar una idea a desarrollar o algo en lo que esté teniendo dificultades el maestro. Por ejemplo, mi compañero fue a una escuela en, no me acuerdo cómo se llama este pueblo que está, Sam, creo que se llama, es un pueblo que está cercano a Muna. Entonces fue para allá, platicó con uno de los maestros de esta escuela y detectó que uno de los problemas que tenía pues era la enseñanza de matemáticas y por eso trabajó como medio de titulación pues este documento donde él expresaba unas metodologías para enseñanza de las matemáticas y pues la experiencia sobre todo. Que pues ya la normal tiene un grado de practicidad pues digamos, un poco extraño, ¿no? En cuanto a la forma de titulación por ella. Realmente eso hizo que en su momento cayeran a la competencia o se bajaran totalmente, porque antes estaban en un pedestal los normalistas de que no, es que somos normalistas, plaza directa y que todo este rollo, ¿no? Entonces los bajan del pedestal por la cuestión de la calidad, por la falta de certificación a tiempo y forma de sus planes de estudio, porque en su momento siguen llevando, de hecho siguen llevando el plan 97. Fíjate cuántos años ya tiene su plan 97 por allá. Entonces, este tipo de situaciones hicieron que en su momento bajaran y pues se pusieran a competir con universidades privadas y pues en su momento la Universidad Autónoma y es donde vieron su suerte. Pero sí es un poco raro. Yo te puedo decir vieron su suerte porque todos los de mi generación de la Universidad Autónoma ya tienen base en SEP. Y pues fue la gran molestia, ¿no? En el sexenio de la reforma educativa y todo ese rollo. Porque pues los de la normal, como tenían que presentar un examen igual que nosotros y estábamos básicamente derribando todas sus esperanzas de tener plazas directas, sí, sí hubo mucha molestia. Pero no platicamos de eso porque si no vamos a armar una revuelta por acá. Eso es una duda. Según yo, ya lo quieren volver a poner, ¿no? Van a manejar dos listas. Van a manejar la lista de los normalistas y van a manejar la lista de otras escuelas y otras instituciones. Obviamente a quienes se les va a dar preferencia en la otra lista, pues se les va a dar preferencia a la gente que ya sea que tenga una maestría, porque la maestría te sube puntos, te sube escalafones, o a las personas que en su momento tienen un área psicopedagógica o apegada mucho al área pedagógica al momento de seleccionar plaza. También allá en la SEP es así como que, no sé, si tú rechazas un contrato en la SEP, te quitas puntos, aun cuando te estén mandando al otro extremo del mundo. Por allá sucedió algún caso. Qué bueno que salen estas experiencias, ¿no? Me imagino que sí, sí hay mucha incertidumbre. Y al mismo tiempo, pues es parte de la investigación, es parte de un tema. Vamos a desarrollar un tema, ¿no? Expectativas laborales de los alumnos de la licenciatura en educación. O dificultades de inserción laboral, no sé, margen metodológico, algo así podemos sacar con ustedes, podemos utilizarlos como ratoncitos de laboratorio. De repente salió, de repente salió una situación de una compañera que rechazó un contrato, la estaban mandando a Colonia, Yucatán. Si no sabes dónde queda Colonia, Yucatán, traspasas Tizimín, continúas derecho por allá y antes de llegar al Cuyo hay una colonia así en ese extremo donde no hay comunicación, donde las señales de humo y las palomas siguen llegando, que se llama Colonia Yucatán, ¿de acuerdo? Bien, en ese lugar de la Colonia Yucatán, pues obviamente te van a mandar porque pues, es tu primer contrato, la SEP de repente en lista de prelación empieza a fallar y lo rechazó. Entonces, creo que era la número 3 en lista de prelación y le pasaron bola. Hazte cuenta que dieron todas las plazas, menos las de ella. Y la frustración, ¿no? De cuando va a reclamar y dice, es que no me tocó plaza. Eso era el número 3. Ah, ok, ya te contemplamos para la siguiente tanda. Pero pues la siguiente tanda nunca fue. Y el 31 de mayo vence el periodo de idoneidad
Pues obviamente como venció, ya no le tocó plaza. ¿Por qué? Porque, ahí lo voy a decir, también soy trabajador del CEP, pero la CEP es media rencorosa en eso. Es media rencorosa. De repente si te dicen, ¿sabes qué? Te vas a ir acá a donde no hay comunicación y donde todavía se trabaja con escuelas hechas de como cuevas o con piedritas, o donde pues tienes que darte a enseñar, a entender con, ahora sí que con señas y gestos, pues tienes que ir. Básicamente es parte de lo que te espera si quieres dedicarte a la educación básica. Igual que creo, maestro, que muchas veces la necesidad de querer conseguir una plaza se daba por el hecho de que teníamos el como sustento, la jubilación. Pero yo creo que al menos ahorita, no, o sea, si sigue siendo lo mismo que tú trabajes en una privada, que trabajes teniendo plaza. Porque si bien no son los mismos beneficios, pero al fin y al cabo, al terminar todo lo que es eh, tu vida laboral, pues terminas de la misma manera, sin nada. Mm, sí, no, Julia. O sea, sí por la cuestión del IMSS, ¿no? Si cotizas en el IMSS. Pero allá tienes que tomar en cuenta que el 80% de las escuelas privadas no da IMSS. Y el tipo de contratos son contratos temporales. Entonces toma en cuenta nada más esa situación. Pero bueno, ya lo seguiremos platicando como tópico de investigación. Luego. O sea, tengan cuidado porque yo igual tenía ese pensamiento por allá, pero la realidad es que el sistema público, te guste o no te guste, sigue siendo la mejor opción todavía, específicamente por muchas cuestiones por allá. Pero pues eso lo platicaremos ya en otra ocasión, no se preocupen. Es chisme pendiente. Pues muy bien, yo decía entonces acerca del planteamiento del problema, que todo esto va a llevar a que la situación se comprenda desde la perspectiva en cómo la estás explicando. Y pues obviamente hay diferentes factores que le van a interesar a una persona al momento de leer tu planteamiento del problema. Un planteamiento del problema necesita surgir de ciertos factores para generar no solamente interés, sino que para generar un impacto no solamente en el lector, sino que en la sociedad como tal. ¿Cuáles son los factores de interés para plantear un problema? Primeramente, una necesidad social. Si el planteamiento del problema surge a raíz de una necesidad social, hey, es un buen punto para ti. ¿Por qué? Porque el lector va a estar interesado, probablemente ya vivió la situación y al mismo tiempo hay una aportación de por medio a la sociedad. Si tu planteamiento del problema surge de una causa o que produce o genera un determinado fenómeno, también es bueno porque en muchas situaciones conocemos el fenómeno, pero no conocemos las causas o qué lo está llevando a que el fenómeno se dé. Entonces, es otro factor de interés. También, si tu planteamiento del problema presenta la relación existente entre dos fenómenos o situaciones, está bien. En este caso estaríamos hablando de temas correlacionales, ¿de acuerdo? Donde pues una variable tiene una relación con la otra. No sé, por allá diríamos a mayor motivación intrínseca en el aprendizaje de las matemáticas, pues mejor rendimiento dentro de la materia. Es cuando dos variables se mueven a la par y al presentar esa relación, muchas veces buscamos familias de variables que quizás en otros casos no estuvieron relacionadas entre sí, pero que serían la clave para explicar por qué se está presentando X o Y situación. También el planteamiento del problema puede surgir o puede presentar una dificultad a la que debe de responderse o tratar de dar solución. Y claro, al momento en que tú generas una solución, pues también presentas mayor interés para todos los implicados en la problemática, ¿no? Cuando externa los diferentes componentes, características o aspectos de un fenómeno, o cuando te menciona acerca de la evolución o desarrollo de un fenómeno. Nosotros sabemos que en el ámbito educativo todo cambia. No solamente los sistemas de enseñanza cambian, también pues va a cambiar la didáctica, las teorías de aprendizaje. Se supone que los planes de estudios van cambiando cada determinado tiempo. No podemos seguir trabajando acerca de las teorías de Piaget, Vygotsky o tomarlas en cuenta como algo aplicativo totalmente, porque pues fueron teorías que surgieron hace más de 50, 60, 70 años en su momento, y aunque son el fundamento base, no pueden seguir fungiendo como la metodología presente dentro de las aulas convencionales, ¿no? ¿Alguna duda con estos factores de interés? ¿Qué tal? ¿Cómo están sintiendo el tema? ¿Están sintiendo tranquilos, relajados? ¿Vamos bien? Si hay Fácil. alguna...
De acuerdo. Si hay alguna duda de por medio, por favor, hay que externarla, hay que mencionarla. Y sobre todo, si tienes algún ejemplo, es bienvenido, ¿de acuerdo? Ustedes saben que esto es una charla, ¿no? No me gusta decirle clases porque la clase el maestro se la pasa bloteando y pues no hay interacción. Es una charla entre ustedes y yo acerca de una temática. Muy bien, continuando con esto, entonces, ¿por qué es importante hacer un planteamiento del problema? Esta es una parte que me gusta mucho y estuve buscando algunos esquemas que me ayudaran a explicárselos y este esquema me gustó. Lo considero conciso, lo considero bastante concreto y por ende marca la pauta en los pasos a seguir para generar un tema de investigación y sobre todo para generar un producto de investigación. Primeramente va a surgir un problema, ¿de acuerdo? Mediante el planteamiento del problema, tú defines y delimitas el problema. ¿Cómo lo defines y delimitas? A partir de la presentación de la situación. Posteriormente a presentarlo y delimitarlo, la justificación que vas a hacer del por qué lo estás estudiando, pues ya se dio. Aunque se tiene que mencionar, chicos, en el capítulo número 1, la justificación del por qué investigas tu tema, cuando tú presentas la situación, el problema ya se justificó aún sin estar justificado. Es decir, el lector ya entendió que es justificable lo que estás haciendo y cuando tú vengas y le digas, ¿sabes qué? Mi tema se tiene que investigar por tal y cual, nadie te va a poner ningún pero, porque ya con la presentación de la situación hiciste la justificación, aunque sea en materia inmersa. Bien, al mismo tiempo, esta presentación del problema o esta definición y delimitación, pues va a surgir a manera de preguntas, que son las famosas preguntas de investigación, que son la base en su momento para que tú formules los objetivos de tu investigación y pues las hipótesis también en su momento, ¿no? Las hipótesis, ahorita vamos a verlo, son supuestos del por qué sucede X situación. Entonces, y los objetivos, pues es la forma en cómo tú vas a ir alcanzando la respuesta a las preguntas de investigación. Esto te va a orientar a una metodología, que la metodología son las secuencias o las escaleras a trepar para llegar a una meta, la cual te va a guiar a la obtención de resultados y conclusiones, mismos resultados que van a responder a las preguntas de investigación que pues ya planteaste sobre tu tema. Obviamente hay dos procesos que están totalmente inmersos, que es la revisión de la literatura, que es un proceso medular, muy importante y sobre todo que es un proceso que tiene que darse en todo lo que es la investigación. Y los aspectos éticos. ¿A qué me refiero con los aspectos éticos? Muchas veces presentamos temas de investigación un tanto delicados o al mismo tiempo un tanto psicológicos. Te voy a dar un ejemplo. Si tú quisieras investigar acerca de el maltrato que sufren los niños, ¿no? Maltrato psicológico que sufren los niños y la relación que este tiene con la interacción en el aula, y de repente tú te topas con el caso de, y lo menciono porque ha sucedido en muchísimas ocasiones, y no solamente en Yucatán, en muchos lugares de México. Tristemente te topas con el caso de una niña que pues no solamente sufre maltrato psicológico en casa, sino que pues en su momento fue víctima de abuso sexual, alguna violación, entre otras situaciones que pueden pasar, ¿no? Los aspectos éticos que te dicen. En toda investigación, en todo estudio, tú no puedes presentar nombres reales, ¿de acuerdo? No puedes mencionar el nombre como tal de la persona que está siendo investigada. ¿Por qué? Porque la estás exponiendo. Entonces, ¿qué es lo que se hace en aspectos éticos? Se le da seudónimos. ¿Qué es un seudónimo? Un seudónimo es un nombre falso que se le da a un sujeto de estudio, que puede ser algo muy burdo, algo muy casual, y sirve para enmascarar la identidad del sujeto, ¿de acuerdo? Por ejemplo, si fue una niña, pues estrellita, no sé, lunita, algo por allá, planetita, no sé, algo por allá le pudieras dar de ejemplo, para que pues la niña, en este caso, conserve su identidad y sobre todo porque ni una sola investigación se trata de exponer sujetos. ¿Vamos bien? O sea, no se trata de eso. Es una investigación, es un aporte, claro, pero la exposición de sujetos no se puede dar. No. De hecho, las personas que trabajan en USAER propiamente tratan los datos de manera muy confidencial. En ese sentido, pues tampoco están exponiendo. ¿Saben qué? En un consejo técnico, no, les voy a presentar la situación de tal niño que su papá le pega, que tal. O sea, no pueden hacer esto. Hay una consideración ética. Y pues en la misma secuencia se sigue la investigación. ¿Alguna duda de este esquema? ¿Todo bien? De acuerdo, muy bien.
Pues muy bien, si ya no tenemos dudas, entonces hasta aquí estaríamos dejando planteamiento del problema y ahí va su tarea. Así como estamos viendo temas y secuencias, pues ahí va la primera actividad que vamos a desarrollar de esto. Ya de acuerdo a lo que vimos, chicos, en este momento les voy a mostrar un ejemplo de planteamiento del problema. Quiero comentar que no te lo puedo pasar completo el documento, porque aunque fue mi asesorada la persona esta, y yo trabajé con ella directamente, la escuela donde, de hecho, contestando la pregunta de Julia, la escuela donde ella la presenta, que es la escuela marista, no le da los derechos de publicarla, al menos que ella tenga una carta de la escuela donde se menciona que la tesis está haciendo para uso educativo y que se está, por ejemplo, facilitando para una plataforma para estudiantes de la licenciatura en educación. O sea, todo este tipo de aspectos éticos no lo permite la marista. La marista es, si tú me haces una tesis a mí de maestría, se queda en mi escuela y yo tengo la mitad de los derechos y tú la otra mitad. Entonces, para que tú puedas pasar este documento a otras personas, tienes que tener una carta, permiso, donde la marista te autoriza que el uso de los datos de la escuela o el uso de los datos de tu tesis lo estás haciendo únicamente a manera académica. De hecho, cuando quieres publicar, por ejemplo, tu investigación o tu tesis en un congreso o en una ponencia, pues tendrías que Arturo el platicar. maestro, ¿verdad? ¿No? Sí. Pensé que mi Vi que mi internet había ido. falló. ¿Se escucha? Bueno, ¿se escucha? Creo que se atoró. Bueno.